Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. Hace un año por estas fechas saltaban las alarmas y comentábamos en Ecomundo cómo entraba el año con un riesgo de recesión mundial que parecía cercano y el desplome de los precios del petróleo y varios datos macroeconómicos malos en China que amenazaban con una desaceleración importante y que los crecimientos débiles a nivel global en Europa y Japón se iban a mantener, ¿no? El caso de Rusia y de Brasil, que mantenían varios trimestres con crecimiento negativo. Y todo esto pues inyectó miedo a los mercados. El agrociclo alcista para el crecimiento de Estados Unidos parecía próximo a su fin y los mercados, siempre tan sensibles, descontaban rápidamente lo que podía ser una inevitable caída del ciclo económico. Al mismo tiempo, lo que algunos analistas han calificado como de algunos cisnes negros geopolíticos, como el Brexit, el triunfo de Donald Trump, el terrorismo, la crisis de refugiados, entre otros aspectos. Sin embargo, al final de estas tendencias se tuvo, y esto es importante, un ejercicio muy parecido a los años precedentes y el crecimiento por debajo de la media histórica, pero sin un rastro de recesión, es decir, un crecimiento por debajo de la media histórica, pero sin recesión, salvo en algunas economías emergentes, como es el caso de Rusia y Brasil, como hemos comentado. Los precios se mantuvieron deprimidos, el incremento de la brecha en el reparto de riqueza como una tendencia que se viene acentuando en los últimos tiempos y las economías que mantenían siendo apoyadas por el apoyo de los bancos centrales con las inyecciones masivas de liquidez. Y esta liquidez jugó un papel importante con bajas tasas de interés y compras de deuda, ¿no? Ahora finalizó el año 2016 tan volátil y los pronósticos de los bancos de inversión, gestoras de fondos y casas de bolsas vislumbran un 2017 con numerosos obstáculos, pero en general de mayor crecimiento. El consenso del mercado augura una aceleración del Producto Interno Bruto Mundial. Algunas de las más optimistas hablan de un repunte del 3,4% frente al 3,1% del 2016. Nosotros habíamos comentado el de AHBS, el tercer banco por activos inglés, que están un poco por debajo, entre 2,6 y 2,8. Y eso sí, para todos los analistas, este nuevo año del 2017 parece traer bajo el brazo un cambio en el paradigma económico que surgió de las cenizas de la gran recesión 2008-2009. 2017 está emparentado con el largo ciclo económico que ya vimos en 2016 y en los años anteriores que hemos caracterizado de lento crecimiento, baja inflación y altos índices de desempleo, excepto Estados Unidos. La diferencia clave está en los movimientos de transición que empiezan a tomar cuerpo, el cuestionamiento de la globalización y la emergencia de los populismos. Las preocupaciones acerca del bajo crecimiento dejan paso a los temores inflacionistas. El eje del crecimiento tiende a desplazarse poco a poco desde los estímulos monetarios de los bancos centrales a las políticas fiscales de los gobiernos, y la fiebre normativa abre paso a movimientos de desregulación, entre otras tendencias. Si se cumplen los pronósticos, Estados Unidos será quien más contribuya a la aceleración global. Sobre todo que Trump tomará posesión como presidente el próximo 20 de enero, con apenas 2 semanas y 14 días desde hoy. Y evidentemente lo que estamos viendo es que dentro de un contexto en que la economía norteamericana está en un buen momento y es uno de los grandes legados de la administración Obama. Y tal y como prevén la mayoría de los analistas, sus promesas electorales de bajadas de impuestos e incremento del gasto público mejora las perspectivas de crecimiento que podrían llevar a la economía americana a crecer incluso a un ritmo superior al 2,2% en 2017. Dentro del contexto actual de mejoría de la economía de Estados Unidos, paradójicamente la elección
de Donald Trump es un factor positivo en el corto plazo en cuanto a sus políticas que están previstas, algo que en el gasto de infraestructura era similar al caso de la candidata demócrata, y mejora las perspectivas de crecimiento y empleo, aunque a costa de una mayor inflación, como contrapartida el incremento del riesgo de los desequilibrios, ya que en el caso de Trump está la bajada, el recorte de impuestos, y ahí viene el tema de cómo financiar el déficit fiscal y el tema del techo de la deuda pública, que es un aspecto importante en el mediano y largo plazo, de acuerdo a los analistas e inversores. En el caso de Europa, la previsión de consumo habla de un crecimiento más moderado que en la economía norteamericana, que será similar al registrado en 2016, en torno al 1,6%. Los mayores costes energéticos y la incertidumbre en torno al impacto del Brexit deberían compensarse en gran medida por los vientos de cola que soplan del otro lado del Atlántico. En la economía norteamericana, la zona euro seguirá consolidando su crecimiento a lo largo del año, aunque cederá algunas décimas respecto al año anterior, resultado de la ralentización de su socio comercial británico. Sin embargo, en arreglo a los datos comentados en Ecomundo de Markit recientemente, se estima que el consumo privado y la inversión seguirán creciendo a tasas suficientes para asegurar crecimientos intertrimestrales de alrededor de 0,5%, aunque para algunas economías, por supuesto, sea un poco superior, como es el caso de la economía alemana, de la economía española. Mientras en Estados Unidos la política fiscal tomará el relevo a los estímulos monetarios como motor de crecimiento, en Europa el Banco Central Europeo no muestra a quién pasarle este rol de estímulo del crecimiento. Y es que otro año más el Banco Central Europeo será la clave del crecimiento de la economía continental. Como la caja de herramientas monetarias es finita, empiezan a fortalecerse las voces que reclaman a aquellos países europeos con las cuentas más saneadas que asuman una vez más su responsabilidad. El fin de la austeridad, aunque sea solo por mero instinto de supervivencia de los partidos en el gobierno frente al auge del populismo, ya no es una quimera. La expansión monetaria ha permitido salir de la recesión, pero con un crecimiento muy bajo, y esto a largo plazo tiene consecuencias negativas. Si bien actúan como amortiguador, el ciclo económico, el apoyo de los bancos centrales, hace que no haya presión en los gobiernos para realizar las necesarias reformas estructurales, situación que se ha agravado por las resistencias de los países con mejor precisión presupuestaria para incrementar el gasto fiscal, como es el caso de Alemania, que es la locomotora de la economía europea, a la vez que un crecimiento bajo eleva el descontento social, que ha sido el caldo de cultivo junto con la inmigración en el caso europeo. Habría que seguir el impacto que van a tomar curso con las medidas de Trump y con el Brexit, y que en el contexto actual para algunos analistas podrían suponer el principio del fin del estancamiento post-crisis financiera 2008-2009, lo que supone para estos analistas que podrían dar lugar al surgimiento de un nuevo marco económico y político que está por verse y que vamos a estar monitoreando en Ecomundo. En el caso de Japón, la pujanza del sector exportador, gracias al debilitamiento del yen y las nuevas medidas monetarias del Banco Central japonés, permitirían a la economía incrementar su tamaño a un ritmo anual en el entorno del 0,5% en 2016. Algunos la sitúan entre 0,5 y 0,9, y es que este nuevo año se espera un comportamiento ligeramente superior siempre y cuando el gobierno tome medidas de estímulo adicionales en un entorno donde el sector y el factor demográfico juega claramente en contra. El uso que haga el primer ministro del margen de maniobra que tiene será clave en este año 2017. Desafortunadamente, la trayectoria del gasto público japonés hasta la fecha no resulta muy convincente, pero Shinzo Abe dispone de otras opciones como el incremento del salario mínimo, sostienen algunos analistas. En cuanto a la incógnita de China, que es un aspecto fundamental, por lo que se refiere a los mercados emergentes, ya que parece claro que es imposible hacer un pronóstico global para todos ellos debido a la heterogeneidad de sus economías.
los temores a una desaceleración brusca de China han pasado de momento a un segundo plano. La economía del gigante asiático ya no crece a los ritmos de hace unos años, que mantenía ritmo de 2 dígitos y de 8, 7 y pico %. Pero tampoco parece probable un frenazo en seco. El 2016, el Producto Interno Bruto chino, de acuerdo a las estimaciones oficiales, crecerá en torno al 6,6% y las estimaciones del mercado apuntan a un comportamiento similar o ligeramente inferior para este año 2017. Para muchos analistas, el gobierno de Pekín ha logrado evitar el desplome, pero la burbuja de la deuda que soporta el actual crecimiento, y esto es muy importante, es insostenible en el largo plazo y no hay forma de saber si el próximo año será el año en que estallará. China está en su particular fase de transición, como hemos explicado en Ecomundo, de un modelo económico y que las medidas que está aplicando podrían tener éxito. El coste previsto para 2017, formado por un dólar fuerte, tipos de interés en alza y amenazas proteccionistas, no es en absoluto un buen augurio para las economías emergentes. Y hemos visto cómo China ha tomado medidas para fortalecer el yuan, ¿no? Las mejoras de las commodities favorecen asimétricamente a las economías emergentes, ya que los productores de materias primas, básicamente economías que están siendo productoras de materias primas, y aquellas que son consumidoras de materias primas, y en consecuencia las de Asia son más favorecidas y aquellas que producen materias primas que no son consumidores altos de materias primas se ven más favorecidos. Mientras lo que estamos viendo es que dentro del marco económico con el que iniciamos el 2017 existen incógnitas, pero lo que es un hecho importante que hemos destacado es que este año comienza con unas perspectivas económicas más favorables y ya nosotros vamos a ir monitoreando cómo estas incógnitas se van a ir planteando a medida que vayan pasando las semanas, los meses y que podamos hacer las evaluaciones trimestrales que hacemos en Ecomundo. Pero será hasta el lunes cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD.